Vivimos días en que la verdad no solo es despreciada, sino que también es castigada. Días donde aquel que se levanta en integridad es señalado, burlado, excluido, ridiculizado. Muchos miran esto con angustia. ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué me insultan por hacer lo correcto? ¿Por qué se me cierran puertas por hablar con sinceridad, por decir lo que la palabra dice? Pero la palabra de Dios ya lo había dicho. El mundo ama a los suyos, y cuando alguien se levanta en justicia, la reacción del mundo no es aplauso, sino persecución. Esta es una señal clara. Cuando el justo es odiado, es porque está cumpliendo el propósito divino. El rechazo del mundo no es una maldición, sino una marca de aprobación divina. La violencia de los impíos contra los justos es una evidencia de que los justos han tocado un nervio del sistema de tinieblas. 1. Cuando el mundo te odia, es porque no eres de él. Jesús lo dijo de forma contundente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Juan 15, 18-19. Muchos creyentes modernos han creído, erróneamente, que la bendición de Dios siempre se acompaña de aceptación pública, de favores, de puertas abiertas y de likes. Pero el Evangelio no promete popularidad. Promete vida eterna a cambio de una cruz. Cuando tú vives en santidad, incomodas a quienes viven en pecado. Cuando tú proclamas justicia, expones la injusticia de otros. Tu pureza se convierte en testimonio contra la oscuridad, y eso provoca ira. La luz incomoda a los que aman las tinieblas. Por eso, cuando una persona comienza a ser marginada, burlada, bloqueada o incluso perseguida por caminar en verdad, no debe desanimarse. Debe alegrarse. Porque eso significa que su luz está brillando tanto que está generando irritación en quienes prefieren la sombra. 2. La ira del impío. Un termómetro espiritual. Mira el ejemplo de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿A cuántos de ellos abrazaron? ¿A cuántos aplaudieron? Muy pocos, si es que había alguno. Jeremías fue arrojado a una cisterna por denunciar el pecado del pueblo. Isaías fue asesinado, según la tradición, aserrado en 2. Elías tuvo que huir al desierto tras denunciar a Jezabel y a los falsos profetas. Amós fue expulsado del reino del norte por predicar justicia. La reacción siempre fue la misma: furia, burla, amenaza, exilio o muerte. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre endurecido no soporta ser confrontado con la verdad. La verdad es como una espada de doble filo. Corta, revela, denuncia, no halaga, y por eso molesta. El justo se convierte en un espejo que evidencia el pecado ajeno. Los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. Juan 3:20. 3. Cuando la persecución es evidencia de bendición. A veces oramos: Señor, bendíceme. Y luego, cuando somos rechazados por hablar verdad, creemos que estamos maldecidos. Pero Jesús redefine esa idea. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5:11-12. ¿Escuchaste eso? Jesús no dijo que eras bienaventurado cuando todos te aplauden. Number dijo que eres bienaventurado cuando te difaman, cuando mienten sobre ti, cuando te persiguen por causa de su nombre. Esto no aplica cuando hacemos el mal. Si te critican por ser hipócrita, por chismoso, por arrogante, no estás sufriendo por justicia. Pero si estás siendo perseguido por ser fiel, por no ceder al pecado, por hablar con valentía lo que Dios pone en tu boca, entonces alégrate. El cielo está tomando nota. 4. Ejemplos modernos. Cuando denunciar cuesta. Hoy, muchos pastores, evangelistas y ministros están siendo silenciados. ¿Por qué? Por llamar al pecado, pecado. Por no ceder al discurso progresista. Por no cambiar la verdad por conveniencia. Por decir que el aborto es pecado, que la fornicación y el adulterio son pecado, que la codicia y el amor al dinero son pecado. Y por eso, los cancelan. Les quitan plataformas, los acusan de intolerantes, los tachan de religiosos, de anticuados, de legalistas. Pero lo que está ocurriendo no es nuevo, es el mismo patrón de siempre. Cuando la verdad molesta, el mundo reacciona con odio. Y esto es lo que está ocurriendo también dentro de la misma iglesia. Sí, los que aman la luz están siendo perseguidos dentro de la institución religiosa, porque hay muchas estructuras eclesiásticas que se han vuelto cómodas con las tinieblas. 5. Los discípulos de Cristo no eran populares. Pablo fue apedreado. Pedro fue crucificado. Esteban fue apedreado hasta morir. Juan fue exiliado.
Y todos, sin excepción, fueron odiados por los hombres. Ninguno buscó ser simpático con el mundo. No intentaron negociar su mensaje para agradar. ¿Por qué? Porque sabían que el evangelio predicado con verdad divide, duele, pero también libera y transforma. 6. ¿Cómo saber si estás siendo perseguido por justicia? Es importante también examinar el corazón. Hay personas que son rechazadas, pero no por ser justas, sino por ser imprudentes, arrogantes o insensatas. Jesús no dijo bienaventurados los perseguidos por ser groseros, sino por causa de la justicia. La clave es que tú estés actuando con humildad, con temor de Dios, con pureza de intención, con obediencia a Ipin y su palabra. Si es así, y aún así el mundo te odia, entonces alégrate. Estás caminando por el mismo camino que caminaron los profetas, los apóstoles y el mismo Cristo. 7. La marca de la verdadera iglesia. Sufre por la verdad. La iglesia verdadera no es la que tiene más seguidores. Es la que está dispuesta a morir por la verdad. No es la que tiene mejores espectáculos. Es la que resiste en oración cuando todo parece perdido. No es la que predica lo que la gente quiere oír. Es la que predica lo que la gente necesita oír, aunque eso les cueste seguidores, membresías y ofrendas. 8. Aplicación personal. Estás siendo rechazado. Alégrate. Sientes que perdiste amigos por ponerte firme en tu fe. Sientes que tu familia te desprecia porque decidiste no vivir como ellos viven. Te tildan de radical por no negociar con el pecado. Te bloquean por hablar de arrepentimiento y santidad. Gloria a Dios. Estás caminando en el camino estrecho. Estás provocando convicción en quienes viven en tibieza. Estás marcando una diferencia. Eso es evidencia de que el Espíritu Santo está contigo. Nona conclusión. La ira del mundo. La sonrisa de Dios. No temas si los hombres te cierran las puertas, porque Dios está abriendo las eternas. No temas si el mundo te llama loco, porque Dios te llama hijo temidimodimpoimosh. No temas si te silencian, porque el cielo escucha tus palabras. No temas si te quitan todo aquí abajo, porque arriba te está siendo preparado un galardón eterno. Recuerda esto siempre. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. Así que no busques escapar del rechazo. No ores para ser aceptado por todos. Ora para ser fiel, porque la ira del mundo sobre ti puede ser la sonrisa de Dios sobre tu vida. ¿Qué sucede cuando Dios escoge a un hombre o a una mujer? ¿Qué ocurre cuando su mano reposa sobre alguien? ¿Cuál es la reacción de los cielos? ¿Y cuál es la reacción de los hombres? Muchos piensan que el llamado de Dios trae únicamente honra, reconocimiento y puertas abiertas. Pero la realidad bíblica y espiritual es otra. Ser ungido es muchas veces ser despreciado. Cuando Dios marca a alguien, no todos aplauden. Hay una guerra invisible que comienza, una lucha que se manifiesta en el ámbito espiritual, pero que se traduce en eventos humanos. Críticas, rechazo, difamación, ataques. Y eso en muchos casos viene no solo de enemigos declarados, sino de los más cercanos, incluso de los propios hermanos en la fe. Primero, David. Ungido en secreto, perseguido en público. Recordemos a David. Fue ungido como rey en medio de sus hermanos. Samuel derramó el aceite sobre él, y desde ese momento, algo en el mundo espiritual cambió. Pero ¿qué fue lo siguiente que ocurrió? ¿Acaso fue llevado al trono? ¿Fue celebrado por todos? Number fue enviado de nuevo al campo con las ovejas. Ni su padre ni sus hermanos creyeron en esa unción. Para ellos David seguía siendo el menor, el pastorcito. Y más adelante, cuando fue al campo de batalla a llevar comida a sus hermanos, ¿qué le dijeron? ¿Para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. 1 Samuel 17:28. Eso fue lo que recibió de parte de su hermano Eliab. Soberbia, burla, desprecio. ¿Por qué? Porque cuando alguien es ungido, se activa una resistencia espiritual en su entorno. La unción revela el corazón de quienes lo rodean. Quien te mira con envidia, con sospecha, con burla, está revelando que no soporta el llamado que Dios ha puesto sobre ti. Segunda, la unción no es aceptación, es rechazo sagrado. Muchos piensan, si Dios me unge todos me apoyarán, pero lo contrario es más frecuente. Cuando la unción de Dios cae sobre alguien, lo que recibe no es un aplauso general, sino el comienzo de una vida de pruebas, resistencias y a veces soledad profunda. Moisés fue llamado y el pueblo no lo entendió. José tuvo sueños y sus propios hermanos lo vendieron. Jeremías fue llamado desde el vientre, pero lo golpearon, lo metieron preso y lo acusaron de traidor. La unción no es un escudo contra el sufrimiento.
La unción es un decreto del cielo que al caer sobre ti te introduce a una dimensión de guerra espiritual en la que solo los que dependen de Dios sobreviven. Tercera, el dolor como confirmación del llamado. Cuando te duele el rechazo, cuando te duele la soledad, cuando te duele ver que quienes deberían apoyarte te dejan solo, alégrate. Porque ese dolor, lejos de ser señal de fracaso, puede ser la confirmación de que estás caminando conforme al propósito. Mira a Jesús. Fue rechazado en su propia tierra. En Nazaret la gente dijo: ¿no es este el hijo del carpintero? La gente que lo vio crecer no pudo ver la unción sobre él. Y lo mismo pasa contigo. Los que te vieron crecer, los que saben tus errores pasados, los que conocen tu fragilidad, a menudo no pueden aceptar que Dios te haya escogido, porque para ellos tú no cumples con sus estándares. Pero Dios no llama a los calificados, califica a los llamados. 4. Ungidos que caminan en silencio pero con poder. Hay hombres y mujeres hoy caminando entre nosotros, ungidos por Dios, pero ignorados por los hombres. Son aquellos que oran en secreto, que interceden mientras otros duermen, que sirven sin aplausos, que predican sin púlpito, que lloran por almas mientras otros compiten por fama. Son los que cargan un peso que otros no comprenden, llevan una carga sagrada. Y muchas veces su mayor dolor no viene del mundo, sino de la iglesia que no los reconoce, que los margina, que los tilda de extraños, de intensos, de fanáticos. Pero no están solos, porque aunque la iglesia no los reconozca, el cielo sí lo hace. El silencio de Dios no es abandono, es proceso. Muchos ungidos atraviesan etapas de desierto, periodos donde parecen invisibles, olvidados, ignorados. Oran pero no ven respuesta, sirven pero no reciben gratitud. Predican pero son despreciados, y se preguntan: Señor, ¿acaso no me llamaste? ¿Por qué me escondes? ¿Por qué me haces pasar por este silencio? La respuesta es clara. Dios no es injusto para olvidar tu obra, pero te está puliendo. Está formando en ti el carácter que necesita tu llamado, porque hay una diferencia entre ser ungido y estar preparado. David fue ungido cuando era joven, pero no subió al trono sino muchos años después. Durante ese tiempo fue perseguido, calumniado, escondido en cuevas, tratado como criminal. Pero todo eso formó su carácter. La unción es instantánea. El carácter se forja con el tiempo, con lágrimas, con renuncias, con silencio. 6. Las heridas del ungido. Marcas de autoridad. Cada herida, cada traición, cada rechazo que has vivido por causa del llamado no es pérdida, es ganancia espiritual. Son cicatrices sagradas. La herida de la decepción te enseñó a depender de Dios. La herida del abandono te enseñó que solo su presencia llena el alma. La herida de la calumnia te enseñó a callar y esperar su justicia. La herida del silencio te enseñó a escuchar la voz suave del Espíritu. No rechaces tus heridas, no las escondas. Ellas son parte de tu autoridad. Jesús resucitó con heridas. Y fue con esas heridas que convenció a Tomás. Tus heridas te hacen real, te hacen verdadero, te hacen usable por Dios. 7. Te han marginado. Estás en buena compañía. Sientes que te han hecho a un lado, que te han olvidado, que te cerraron puertas. Escucha esto con atención. José fue vendido por sus hermanos. Moisés fue rechazado por su pueblo. David fue menospreciado por su padre. Jeremías fue golpeado por los líderes religiosos. Pablo fue abandonado por sus colaboradores. Jesús fue crucificado por aquellos a quienes vino a salvar. Si estás caminando por ese sendero, gloria a Dios. Estás siguiendo el camino estrecho, el mismo que recorrieron los verdaderos siervos. El rechazo de los hombres puede ser la señal de la aprobación de Dios. 8. Ungido no es ser famoso, es ser disponible. En estos tiempos modernos, muchos asocian la unción con micrófonos, luces, redes sociales, eventos masivos. Pero eso es solo visibilidad. La unción verdadera se prueba en la intimidad, en el quebranto, en la obediencia. Muchos ungidos jamás serán conocidos públicamente, pero en el cielo su nombre resuena, porque han sido fieles, porque han sido obedientes en lo oculto, porque han dicho sí cuando nadie aplaudía. Recuerda, no se trata de cuántos te siguen, sino de a quién estás siguiendo tú. 9. Dios te llamó y nadie puede anular ese llamado. El desprecio no anula el llamado. La calumnia no detiene la unción. La traición no cancela la promesa. El silencio no borra lo que Dios habló. Si Dios te escogió, entonces nadie puede impedir tu destino. Solo tú puedes frenarlo, si decides rendirte. Por eso, hoy te animo a levantarte, a limpiar tus lágrimas, a recordar quién te llamó. No fueron los hombres, fue Dios. No fue por votos.
Fue por diseño eterno. No fue por mérito. Fue por gracia. Amado, amada, si estás atravesando por el valle del olvido, del desprecio, del desánimo, no estás solo. Dios está contigo. Su mano sigue sobre ti. La unción que Él derramó sobre ti sigue viva. Los hombres pueden negarte, pero el cielo te sostiene. Los hombres pueden callarte, pero Dios te escucha. Los hombres pueden cerrarte puertas, pero Dios tiene llaves que ningún hombre posee. Hoy recibe esta palabra. Tu dolor no es tu fin, es tu formación. Tu lágrima no es debilidad, es semilla. Tu rechazo no es castigo, es plataforma. Dios está levantando una generación de ungidos anónimos, de profetas escondidos, de voces del desierto. Y tú eres parte de ese ejército. Hay una paradoja profunda en la vida del creyente ungido. Mientras el cielo desciende sobre ti, mientras el Espíritu te unge, mientras Dios te levanta, parece que todo a tu alrededor comienza a desmoronarse. Las personas se alejan, las puertas se cierran, la salud se debilita, las emociones se sacuden y uno se pregunta, ¿cómo es posible que la presencia de Dios esté tan fuerte y al mismo tiempo todo parezca ir mal? La respuesta está en este versículo de Pablo. Un peso de gloria. Porque la gloria tiene peso. Y quien es llamado a cargar la gloria, primero debe ser forjado para sostenerla. 1. La gloria no es un destello, es un peso que transforma. En la tradición hebrea la palabra kabod significa gloria, pero también se traduce como peso, gravedad, densidad. Es decir, la gloria de Dios no es algo liviano, es una carga sagrada. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque había estado con la gloria. Pero antes de eso, había estado 40 días sin comer, sin agua, expuesto a la voz del Altísimo. La gloria te cambia. La gloria marca. No puedes tocarla y seguir siendo igual. Por eso, muchos son llamados, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de portar esa gloria. Porque no se trata solo de dones o talentos. Es el carácter lo que sostiene la gloria. 2. Cuando Dios te llena, el infierno te vacía. Lo has notado. Cuanto más cerca estás de Dios, más fuerte es el ataque. Cuanto más te llenas del Espíritu, más vacíos parecen volverse otros aspectos de tu vida. Y no es casualidad. Es el principio del intercambio espiritual. Para cargarlo de Dios, tienes que soltar lo tuyo. Algunos pierden amistades, otros pierden posiciones, otros pierden seguridad económica, otros pierden incluso salud o estabilidad emocional temporalmente. ¿Por qué? Porque la carne y el Espíritu no pueden reinar al mismo tiempo. Si el Espíritu va a reinar en ti, tu carne tiene que ceder territorio. Y eso duele, eso rompe, pero también eso purifica. 3. No confundas la guerra con el abandono de Dios. Muchos cuando empiezan a experimentar batallas tras ser ungidos, piensan que Dios los ha dejado. Pero es todo lo contrario. Es la evidencia de que has sido sellado. Recuerda cuando Jesús fue bautizado. El cielo se abrió. El Espíritu descendió como paloma. Se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Y justo después de eso, el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Lo ves? No fue el diablo quien lo llevó al desierto. Fue el Espíritu. Porque antes de ministrar con poder, Jesús tuvo que ser probado con fuego. 4. El desierto no es castigo, es revelación. Cuando estás en el desierto no estás siendo castigado, estás siendo revelado. Allí es donde cae toda máscara, donde se separa lo falso de lo verdadero. En el desierto el aplauso se silencia. En el desierto los ídolos internos mueren. En el desierto solo queda tú y Dios. Y allí es donde el Señor te revela quién eres y quién es Él. Moisés conoció a Dios en el fuego del desierto. Elías escuchó su voz en una cueva de desesperación. Pablo fue formado en el anonimato de Arabia. Dios no forma siervos en palacios. Los forma en cuevas, en noches oscuras, en crisis profundas. Porque la gloria que vas a cargar es peligrosa si no has sido quebrado primero. 5. Hay cosas que solo la presión puede revelar en ti. ¿Has visto una aceituna? Por fuera es común, pero solo al ser aplastada sale el aceite. ¿Has visto una uva? Solo cuando es pisada se transforma en vino. ¿Has visto el oro? Solo el fuego intenso revela su pureza. Así también tú. Hay gloria dentro de ti, pero solo la presión la saca. Solo el fuego la revela. Por eso, lo que estás atravesando no es para destruirte, es para activar lo que llevas por dentro. La gloria que portabas en semilla está a punto de brotar. 6. El precio de portar la presencia. Soledad, traición y fuego.
La unción verdadera atrae oposición. Jesús fue traicionado por uno de los suyos. Pablo fue abandonado por muchos colaboradores. David fue perseguido por el rey que debía mentorarlo. ¿Y tú? ¿Esperas un camino sin heridas? No. Si has sido llamado por Dios. No. Si portas unción real. Porque el precio de cargar la presencia es a menudo la soledad. Dios te separa. No porque no te ame, sino porque te está preservando. Muchos no pueden caminar contigo. No porque sean malos, sino porque no están diseñados para ese nivel de gloria. La altura espiritual requiere oxígeno diferente. 7. El mundo te golpeará por portar lo que no comprende. Muchos no entenderán por qué oras tanto, por qué lloras en secreto, por qué renuncias a oportunidades, por qué dices no a cosas que otros abrazan. Pero tú sabes, estás portando algo santo, algo sagrado, y eso te obliga a caminar diferente, un hablar diferente, a vivir diferente. Sí, te criticarán, sí, te señalarán, pero ellos no conocen tu llamado, al propósito. Mira a Jesús, fue rechazado en su propia tierra. En Nazaret la gente dijo, ¿no es este el hijo del carpintero? La gente que lo vio crecer no pudo ver la unción sobre él, y lo mismo pasa contigo. Los que te vieron crecer, los que saben tus errores pasados, los que conocen tu fragilidad, a menudo no pueden aceptar que Dios te haya escogido, porque para ellos tú no cumples con sus estándares. Pero Dios no llama a los calificados, califica a los llamados. 4. Ungidos que caminan en silencio pero con poder. Hay hombres y mujeres hoy caminando entre nosotros, ungidos por Dios, pero ignorados por los hombres. Son aquellos que oran en secreto, que interceden mientras otros duermen, que sirven sin aplausos, que predican sin púlpito, que lloran por almas mientras otros compiten por fama. Son los que cargan un peso que otros no comprenden, llevan una carga sagrada. Y muchas veces su mayor dolor no viene del mundo, sino de la iglesia que no los reconoce, que los margina, que los tilda de extraños, de intensos, de fanáticos. Pero no están solos, porque aunque la iglesia no los reconozca, el cielo sí lo hace. El silencio de Dios no es abandono, es proceso. Muchos ungidos atraviesan etapas de desierto, periodos donde parecen invisibles, olvidados, ignorados. Oran pero no ven respuesta, sirven pero no reciben gratitud. Predican pero son despreciados, y se preguntan, Señor, ¿acaso no me llamaste? ¿Por qué me escondes? ¿Por qué me haces pasar por este silencio? La respuesta es clara. Dios no es injusto para olvidar tu obra, pero te está puliendo. Está formando en ti el carácter que necesita tu llamado, porque hay una diferencia entre ser ungido y estar preparado. David fue ungido cuando era joven, pero no subió al trono sino muchos años después. Durante ese tiempo fue perseguido, calumniado, escondido en cuevas, tratado como criminal. Pero todo eso formó su carácter. La unción es instantánea. El carácter se forja con el tiempo, con lágrimas, con renuncias, con silencio. 6. Las heridas del ungido, marcas de autoridad. Cada herida, cada traición, cada rechazo que has vivido por causa del llamado, no es pérdida. Es ganancia espiritual. Son cicatrices sagradas. La herida de la decepción te enseñó a depender de Dios. La herida del abandono te enseñó que solo su presencia llena el alma. La herida de la calumnia te enseñó a callar y esperar su justicia. La herida del silencio te enseñó a escuchar la voz suave del Espíritu. No rechaces tus heridas. No las escondas. Ellas son parte de tu autoridad. Jesús resucitó con heridas. Y fue con esas heridas que convenció a Tomás. Tus heridas te hacen real. Te hacen verdadero, te hacen usable por Dios. 7. Te han marginado. Estás en buena compañía. Sientes que te han hecho a un lado, que te han olvidado, que te cerraron puertas. Escucha esto con atención. José fue vendido por sus hermanos. Moisés fue rechazado por su pueblo. David fue menospreciado por su padre. Jeremías fue golpeado por los líderes religiosos. Pablo fue abandonado por sus colaboradores. Jesús fue crucificado por aquellos a quienes vino a salvar. Si estás caminando por ese sendero, gloria a Dios. Estás siguiendo el camino estrecho, el mismo que recorrieron los verdaderos siervos. El rechazo de los hombres puede ser la señal de la aprobación de Dios. 8. Ungido no es ser famoso, es ser disponible. En estos tiempos modernos, muchos asocian la unción con micrófonos, luces, redes sociales, eventos masivos. Pero eso es solo visibilidad. La unción verdadera se prueba en la intimidad, en el quebranto, en la obediencia. Muchos ungidos jamás serán conocidos públicamente. No conocen tu pacto. 8.
El peso de la gloria no se compara con el premio que viene. Volvamos a las palabras de Pablo. Esta leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. Hay gloria eterna, y todo lo que vives ahora está produciendo algo mayor. No lo ves todavía, no lo entiendes por completo, pero un día mirarás atrás y dirás, valió la pena. Cada lágrima, cada silencio, cada renuncia. 9. Levántate, siervo de Dios, la gloria te cubrirá. Hoy te hablo a ti que estás en guerra, a ti que llevas tiempo en proceso, a ti que te preguntas si Dios se olvidó. Él no te olvidó, Él te escondió, te está formando en secreto, porque la gloria que viene sobre ti es peligrosa para corazones no preparados. Y tú estás siendo forjado, para hablar con autoridad, para orar con fuego, para ministrar con compasión. Estás siendo golpeado por el mundo. Sientes que llevas una carga que nadie ve, que estás siendo exprimido, presionado, probado. Entonces alégrate, porque eso significa que Dios ha visto en ti un vaso digno de portar su gloria. No estás cayendo, estás siendo formado, no estás siendo olvidado, estás siendo promovido en lo invisible. Y cuando llegue tu hora, cuando Dios diga ahora es, te levantarás con una gloria que no viene del hombre, sino del cielo. No será fama, no será título, será presencia, será peso, será gloria. Hay momentos en la vida espiritual que desconciertan. No porque Dios se haya ido, sino porque ya no responde como antes. Sus señales se detienen, su voz se apaga, sus promesas parecen silenciarse, y entonces nos invade la angustia. Nos preguntamos, ¿qué hice mal? ¿Por qué Dios ya no me habla como antes? ¿Dónde está aquel fuego que antes me ardía por dentro? Pero escucha esto con el corazón abierto. El silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia. Y solo quienes aún han sido llamados a cosas grandes son llevados a esta dimensión donde el cielo calla, no para castigarte, sino para formarte. Primero, Dios calla cuando estás listo para ver distinto. Dios muchas veces se revela en el ruido para llamar tu atención, pero cuando ya te tiene cerca, te entrena en el silencio. Mira a Elías. Acaba de descender fuego del cielo. Ha vencido a los profetas de Baal, pero luego se esconde en una cueva. Allí, busca a Dios. Y entonces ocurre esto. Y he aquí, el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas. Pero el Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19, 11, 12. Ese silbo representa una nueva forma de revelación, ya no en lo espectacular. Ahora en lo íntimo, ya no en el trueno, sino en la confianza. El silencio es el lenguaje de los íntimos. Dios no le habla igual al recién convertido que al profeta que ha sido probado. Y si estás en silencio es porque has avanzado, porque estás en otra etapa. 2. Cuando Dios guarda silencio, la fe es la única respuesta válida. Hay pruebas que no se resuelven con más oración. Hay tormentas que no cesan con más ayuno. Hay silencios de Dios que no responden a tus lágrimas. ¿Por qué? Porque hay momentos donde Dios está entrenando tu fe, no tu emoción. Dios no quiere que sientas algo. Quiere que confíes en Él, aunque no sientas nada. Y esa es la verdadera fe. Fe no es caminar cuando todo se alinea. Fe es seguir caminando cuando no hay señal, cuando no hay voz, cuando todo se derrumba y tú sigues diciendo, yo sé en quién he creído. 2 Timoteo 1:12. 3. El silencio revela tu verdadera motivación. ¿Estás sirviendo a Dios por lo que Él te da, o por quién Él es? El silencio lo revela. Cuando Dios no responde, se purifican tus intenciones. Si solo orabas para sentir gozo, dejarás de orar. Si solo ayunabas por bendición, dejarás de ayunar. Si solo adorabas por emoción, te volverás frío. Pero si amas a Dios por lo que Él es, seguirás orando, ayunando, adorando. Aunque no sientas absolutamente nada, ese es el amor verdadero. Esa es la fidelidad genuina. El silencio separa al siervo fiel del buscador de experiencias. Y si estás en ese silencio, Dios está revelando lo que hay en tu interior. Cuando Dios calla, está construyendo en el secreto. Dios no está inactivo en el silencio. Está trabajando en lo oculto. Recuerda el embarazo. El bebé se forma en silencio. No hay música, no hay palabras, no hay luces. Solo oscuridad y crecimiento. Así también obra Dios. Cuando no lo ves, está formando algo dentro de ti. Algo que aún no puedes mostrar, pero que está creciendo. Y cuando llegue el momento del alumbramiento, cuando llegue tu día, todo lo que parecía vacío cobrará sentido. 5 Jesús en el silencio. El Padre no responde, pero está presente.
¿Recuerdas a Jesús en la cruz? Allí gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Ese es el clamor más profundo del alma humana, el sentir que Dios ha ni dejado de hablar. Pero el Padre no lo había abandonado.